Muy buena, Dios le bendiga a todos mis amados hermanos en esta preciosa hora. Nos dirigimos a cada uno de ustedes en el nombre poderoso de Jesús. Y por aquí estamos más que bendecidos, una porque el Señor nos ha regalado un día más de vida. Hoy nos encontramos con una joven, Michelle Surier Sánchez, una joven que trae un testimonio a la vida de los jóvenes, de las damas, de esas mujeres que han sufrido, de aquellos que se han visto involucrados en lo que es la idolatría, ese mundo que nos oprime. Y hoy yo me siento más que agradecido, primeramente de Dios, luego de ella, de su madre, la pastora Dulce. Y hoy nos encontramos aquí desde el podcast, donde queremos hacerle una entrevista y escuchar ese testimonio para que el mundo entero conozca ese Dios que salva, que liberta y que transforma. Así que buenas, Michelle, los micrófonos son tuyos. Dios le bendiga. Desde los 11 años estuve en un lugar viviendo y conocí muchas cosas malas, porque eran malas. Y era de ay, Tranquila, que eso estamos... se corta. No, tranquila, sigue. Llamada idolatría, donde se trabajaba muchas cosas feas, y desde ese momento mi vida empezó a cambiar. Luego me caso, tengo una familia hermosa, pero resulta ser que a mí me echaban brujería todos los días. Yo entendía que Te enviaban enviaciones malas, muy malas, me ponía los pies muy enfermos, me crecían. Había mucho dolor, sentía que mi vida no iba a no iba a vivir mucho, porque había mucho dolor dentro de mí. Pero dame un segundo ahí, Michelle. Antes de tú eras cristiana muy niña, ¿verdad? Sí. Antes de los 11 años. Antes de los 11 años yo me convertí en el 2000. Yo era cristiana en el 2000 y fui bautizada en el 2001. Y ahí fue que fui a vivir a una casa a la cual trabajaban con idolatría, hechicería y cosas muy feas. Es decir, mira cómo el enemigo utiliza medios. Ella, podemos decir que nace siendo cristiana, pequeña edad, pero luego llega a un lugar donde practican la idolatría en un hogar. ¿Te tuviste que quedar en esa casa, en ese lugar? Sí, duré muchos años viviendo ahí. Y luego es que me caso, conozco a mi esposo, y tengo una familia, y luego a tener unos cuantos enemigos, cosas, me echaban mucha brujería. Mucha enviación. Enviaciones, perdón. En ese medio de tus 11 años, luego llega a esa casa, ¿cómo a qué edad empiezas tú a impulsar entonces conocer la idolatría y ya pertenecer? ¿Tú tenías qué edad? No, eso hace 5 años atrás. Pero tú tenías tu edad Sí, personal. ya. ¿Cómo Sí, que era? ¿Como 15? Cuando empezó a trabajar la brujería. Sí. No, ya yo era adulta. Tenía como unos 20. No, 30. 30 años. 30 años. Ahí impulsa a la idolatría. Ya practicarla, Sí. hacer. Y en ese tiempo, ¿cómo te movía y qué experiencia tenía? ¿Qué Dios te hablaba? Cuando empiezo... Mira la cámara siempre, hay mucha gente ahí. Cuando empiezo a trabajar la hechicería, sí, Dios nunca se alejó de mí. Yo digo que no, Dios siempre estuvo cerca de mí, porque yo recibía personas, era para salvarlo. Yo nunca cobré, al final sí, al final ellos mismos empezaron a pedir su dinero, pero yo salvaba muchas vidas. Y yo le decía al Señor, aún siendo bruja, yo le decía al Señor que yo no quería eso. Y yo veía ángeles fuera de mi casa peleando una batalla fuerte. Wow. Ellos estaban afuera. ¿Y a qué tú te dedicabas? ¿A leer la taza? ¿Era ovalar? No, yo iba y yo trabajaba con San Miguel. Yo llegaba
Y yo empezaba a decirle cosas y todo era así mismo. Decía adivinación, lo que la Biblia habla, que adivinamos. Tú le adivinabas a la gente. Sí, yo digo que el Señor siempre estuvo conmigo porque yo veía esos ángeles peleando adelante y atrás estaban los demonios. Los ángeles estaban adelante de mi casa y los demonios estaban atrás. Y una de las cosas en ese mover de tú trabajar eso, ¿qué fue una de las cosas que quizás tú te sentiste? Porque según tengo entendido, esos espíritus cuando ya tú te quieres soltar, te atacan. ¿Qué medio utilizó Dios para acercarte a Él? Yo digo que un día sube un demonio sube y le dice a mi esposo que me sacara rápido corriendo, que yo me estaba muriendo. Había algo creciendo dentro de mi vientre. Wow. Y yo digo que Dios se manifestó grandemente, porque mientras eso crecía dentro de mi vientre, había mucho dolor, pero los ángeles seguían peleando y yo lo seguía viendo. Y adelante, recuerdo que ellos estaban haciendo como una vuelta fuera de, o sea, en el balcón de mi casa. Y ya el otro día ya me había que internarme. Aunque yo estaba con la hechicería, Dios estaba preparando todo. ¿Tú crees que ese ataque de la hechicería, es decir, de darte muerte, era porque ya las tinieblas se habían dado cuenta que había un plan de Dios en ti? Sí, porque cuando los demonios entraron, el demonio habló, el ángel empezó a dar vueltas. Y ellos sabían que ya yo me iba a retirar de eso totalmente. Wow. Ellos querían matarme. Para que tú no El que habló, yo digo que el que habló en ese momento no fue ese demonio. Fue algo más jerarquía. Sí, eso fue de Dios. Amén. Eso fue Dios. Yo digo que Satanás nunca que no va a querer nunca. Tú dices que le dijiste que a tu esposo le dijo un demonio. Yo creo que esa fue la voz de un ángel, que él escuchó algo y le dijo, sube, que ella se va a morir. Porque el plan de los demonios es matarte. Cuando ya esa fuerza, entidad, saben que tú te vas a salir de ellos, a desligar, ya ellos lo que te quieren es matar. Es decir, podemos entenderlo así, que Dios le habló a tu esposo y le dijo, saca a tu esposa que va a morir. No fue ningún demonio. Sí, fue Dios. Mira, Michelle, tremendo esto es. Y en esa trayectoria tuya, ¿cuántos lugares visitaste? Si alguna vez fuiste vendida o algo. Háblanos de esa experiencia. Sí, muy fuerte.